Bueno, don Jorge Ismael, todo lo conocemos por sus ideas siempre de izquierda. Y quisiera que me contara un poco la historia de cómo se convirtió en la izquierda, qué relación tuvo con el movimiento del 68, qué le tocó de eso, y opiniones quizás sobre esa área cuando le dio a sus alumnos formación política, incluso al maestro Atanasio, y eso, para que nos cuente. Pues sí, en el año, debe haber sido en el 68, no, antes, no, perdón, en el 58, eh, fue cuando yo llegué a Jalapa. ¿Por qué llegué a Jalapa? Si yo era de la Ciudad de México. Yo ya había terminado mi carrera en el Politécnico, pero con un amigo mío, Guillermo López Rangel, que también estaba en el Politécnico, hacíamos instalaciones eléctricas. Él vivía en la calle de Mar Egeo, allá por el rumbo de Tacuba, cerca de un parque que se llama Plan Seccional. Y habíamos hecho una instalación eléctrica en la casa de un profesor. Ese profesor trabajaba en Bellas Artes, pero era el director provisional de una nueva escuela secundaria que se acababa de fundar el año pasado, en el 57, aquí en Jalapa, Veracruz. Era una escuela que se llamaba Escuela Secundaria y de Enseñanzas Especiales, que tenía ciertos talleres como vidrio fundido y otros talleres que no había en ninguna otra secundaria del país. Entonces yo llegué, bueno, me conectaba con este maestro que, como les digo, él trabajaba en Bellas Artes, pero es el que había creado la Escuela Secundaria de Enseñanzas Especiales aquí en Jalapa. Entonces, me dijo que si yo quería irme a Veracruz porque necesitaban un maestro de electricidad que no tenían para esa secundaria de nueva creación. Y yo le dije que sí. Entonces me vine a Jalapa, pero ya a principios del 58. Ya, y acá en Jalapa me dieron mi nombramiento ya de maestro. Entonces, soy uno de los maestros fundadores de la que ahora es la Escuela Secundaria Técnica número 3 de aquí de Jalapa. Y daba yo la clase de teoría y taller de electricidad. Eso fue ya en los años 70 y, 78, 79, no, 58, Y si 50. daba de electricidad, ¿cómo es que les daba historia a sus alumnos o por qué los politizaba? No, no les daba yo historia. Les daba historia, eso sí, porque a mí me ha gustado mucho la historia, pero de cómo se descubrió la electricidad, y de los primeros experimentos que se hicieron en el siglo XIX. Pero entonces, ¿cómo maestro Atanasio, por qué dice Sí, que él se convirtió? sí, pero eso no era, eso era aparte. Sí, ¿por qué? Porque yo ya tenía ideas, digamos, en aquellos años, el 58, 59, 60, la potencia que hacía contrapeso a los Estados Unidos era Rusia, que estaba entonces, que se llamaba la Unión Soviética, ¿verdad? Y claro, obviamente, ella pues promulgaba o propalaba el socialismo como una sociedad o un sistema de vida ideal y todo eso. Sin embargo, pues nosotros no sabíamos realmente que en lo que acabaría
el sistema socialista, que pues era ideal, idealmente era perfecto, ¿no? Era muy justo para las masas, para los pueblos, para las clases obreras y todo. Pero eso era en teoría, porque en la práctica realmente se convirtió en la URSS en una dictadura de Burócrata. Stalin, Ujú. en una dictadura que Stalin en el año 24, creo que si no recuerdo mal, fue cuando murió Lenin, y entonces él tomó las riendas del Partido Comunista, debe haber sido en 1924, y entonces los que eran más allegados a, a Lenin, uno de ellos, pues era, vaya, no simpatizaba, más bien era enemigo de Stalin, porque Stalin en realidad tenía, pues era un dictador, pero había sido del Partido Comunista mientras vivió Lenin. Entonces este hombre se vino exiliado todavía Trotsky. en la época del general Cárdenas Trotsky, a sí. México, y Ujú. su apodo era Trotsky. El nombre ahorita no lo recuerdo. Bueno, Lev Davidovich Bronstein. exactamente, David Davidovich o algo así. Sí, Lev Davidovich. Sí, entonces, bueno, entonces, volviendo a mi época en que yo era maestro ya en los años 58, 59, 60, hasta el 62, de electricidad, teoría y práctica, sí les daba yo, en mis clases teóricas, de cómo se había descubierto la electricidad, cómo había en Estados Unidos alguien descubierto que los rayos y relámpagos son descargas eléctricas de la atmósfera, todo eso como complemento a la teoría eléctrica, y después como quién fue los primeros investigadores que fueron estableciendo las leyes eléctricas, eh, Ohm, y por qué se llamaba la ley de Ohm en la corriente directa, y en fin, cómo en el siglo ya XIX, pues se empezó a aplicar la electricidad, eh, pues elementalmente al principio, después cómo ya otro investigador que era europeo, eh, él descubrió o inventó prácticamente la electricidad, la corriente alterna. Ujú. Tesla. Sí, Ujú. exactamente. Tesla, Nicolás Tesla, él era europeo. Yugoslavo. Sí, 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 era eslavo, exactamente. Y bueno, era parte de la teoría que yo les daba a mis alumnos allí en la escuela secundaria, de enseñanzas especiales. Y también en taller hacíamos instalaciones eléctricas. eh, Había un salón especial con compartimentos para... Los muchachos compraban su material, el cable. En ese tiempo todavía no se inventaban las cajitas de conexiones, las cajitas metálicas. O empezaban,
pero se usaban unas de porcelana que se llamaban rosetas, que se usaban en las casas, en todo el país se usaba. Ahí se hacían las conexiones. Ya después vinieron las cajitas esas cuadradas, de conexiones. Todo eso se hacía, pero yo ya había conocido desde antes a un maestro, que me había iniciado en la teoría del socialismo. Se llamaba socialismo, bueno, y cómo era la base en Rusia del socialismo y ¿cómo se llamaban estos conjuntos? Los soviets, ¿ok? ¿Eh? Los soviets, Los soviets del campo y los soviets de la los ciudad consomoles. eran organizaciones de los obreros y de los productores y todo eso. Así que para nosotros que éramos jóvenes, pues idealistas y entusiasmados por ese nuevo, bueno, ese sistema que prometía tantas virtudes y ventajas para la humanidad, que era el socialismo, pues también nos convertimos incluso no solo en simpatizantes, sino en activistas. Y yo, entonces, apareció por allí un pariente de Guillermina. Eh, yo me casé si no recuerdo mal, debe haber sido el 7 de enero de 1960, creo que fue. Así es que, pero yo ya desde entonces era simpatizante y miembro de algún grupo, porque Manuel Aguas Mm, Franco, que era mm, sobrino de Guillermina. Guillermina, pues era uno de los promotores no solo del socialismo, sino del sistema comunista aquí en Jalapa. Bueno, entonces, mientras este, yo me casé, como le digo, en enero debe haber sido de 60 dijo, sí. 1960, Sí, sí, creo. sí. No recuerdo si del 60, no, del 61, no recuerdo bien. Pero el caso es que yo ya estaba integrado a uno de los grupos activistas Pero entonces, me dijo Manuel Aguas, bueno, está bien, y eh, para que te cases. Entonces, uno de mis hermanos, mi hermano Jesús, me regaló un auto, creo que era Ford, de los años pues, 50, algo así, ya era un auto viejo. Y con ese me fui de luna de miel acá por los Tuxtlas y todo. Y incluso conocimos unas cascadas que hay acá en los Tuxtlas. No, ¿Eh? sí, sí, sí. Salto de Yipantla. Es exactamente el salto de Yipantla en nuestro viaje de bodas. Y ya cuando regresamos a Jalapa, entonces ya me integré al Partido Comunista que había en Jalapa y hacíamos pintas, Sí, pero boteo y yo todo. seguía trabajando como maestro en la escuela secundaria que ahora es la técnica Y el 3. 68 le tocó aquí en Jalapa entonces. Sí, ya para el 68, no, yo ya no estaba en el 68 aquí en Jalapa. A mí en el 68 ya me tocó en la Ciudad de México.
Allá, ya entonces trabajaba yo en una empresa muy grande que se llamó Bufete Industrial. Ya ahí yo trabajaba en cosas de ingeniería. Era una empresa muy grande de proyectos y construcciones. Y que el Bufete Industrial construyó muchas industrias en aquellos años Y entonces 60. sí fue a los mítines de Tlatelolco y eso, ¿o no? ¿Por qué no estuvo en A mí Tlatelolco? me tocó, cuando trabajaba yo allí en Bufete Industrial, eh, eso ya fue en el 68. Sí, sí fue en el 68. Para entonces, ya habían nacido mis hijos y Guillermina estaba esperando A Huitzi. a la Witsi, a mi hija Witsi, a Witzilin. Estaba embarazada. Pues no me acuerdo si estaba aquí Estaba en México. en México, Sí, sí, sí. Ya tenían el efectivamente. departamento, Ya, la supongo, familia, ya vivíamos en Villacuapa. en Villacuapa, sí, efectivamente. Mm, Pero esa vez, ese día 2 de octubre, por mi trabajo tuve que ir a Monterrey, porque yo trabajaba como inspector de los proveedores que fabricaban algo para, para, para la industria, ¿verdad? Es decir, equipos industriales. Me tocó ir también a Chihuahua y a muchos lugares donde fabricaban algún componente, algún equipo eh, para la, para la industria, ¿verdad? Que Bufete pues era el fabricante de aquellos equipos para la industria, ¿verdad? Entonces, esa vez me tocó ir a Monterrey a, a una fábrica, ay, de unos señores, bueno, el caso es que yo llegué, pues yo volaba en ese tiempo, eran aviones todavía, empezaban los jets, pero todavía había en Mexicano de Aviación aviones DC-3, si no recuerdo mal, creo que así se llamaban, que eran de cuatro hélices, de cuatro hélices, muy seguros esos aviones, pero ya empezaban algunos jets. Entonces yo llegué a Monterrey, a esa fábrica, ay, pues, ay Dios, no me acuerdo, pero el caso es que me atendió eh, una señora que era pues la secretaria del gerente, que se apellidaba Elizondo, por cierto. Allá en Monterrey pues hay muchos Elizondo, esa es otra historia, porque allí hay muchos Elizondo. Este, y fui a ver aquellos equipos que nos estaban fabricando, creo que bueno, para uno de nuestros clientes que estaba haciendo una industria en otro lugar. Entonces, fui ahí a esa industria de estos señores Elizondo y al día siguiente regresé y me dijo esta señora, la que me atendía, que era la secretaria de aquel señor Elizondo, del gerente de aquella industria, me dijo, oiga, ¿no supo lo que pasó en su tierra? Ya era para entonces 3 de, De octubre. 3 de octubre. Y le dije, no, no sé nada. Hubo una tragedia tremenda en Tlatelolco, me dijo. Ah, pues yo no sabía nada. Entonces terminé de hacer la inspección de los equipos que fabricaban allí
en esta, en esta fábrica, que no recuerdo exactamente qué era lo que fabricaban estos señores Elizondo en la industria. Y terminé pues a eso de, no sé, mediodía o en la tarde, y me fui en el centro de Monterrey. Había un lugar, una placita comercial donde llegaban los periódicos de México. Y compré el periódico, creo que el Excelsior me parece, pero venía incompleto. Nada más venía la sección de sociales porque los periódicos de los años 60 traían muchas secciones, ¿no? Eran, pero la primera página donde venían las noticias del mundo y la política, esa se la habían quitado. Y esa tarde publicó Renato Leduc un cuadro muy famoso que en negro que decía ¿por qué? Porque Sí, eso fue bueno, famoso. pero Ahora entonces, lo comentan en los 100 años de bueno, Celso. entonces yo, pues, pues ya de ahí me fui al aeropuerto y yo ya, para regresarme a México. Era todavía en la tarde y ya yo presenté mi boleto, me dieron mi pase de abordar, llegó el avión, era un avión de Mexicana de Aviación, este, todavía, como les digo, de cuatro hélices, este, que no me acuerdo si era el DC-3 o algo así, pero eran aviones muy seguros, que si se le quemaban dos motores, podía volar con los otros dos. Hasta con un motor, con una hélice podía volar esos aviones. Claro, tenían un cupo de 70 pasajeros. Y con eso llegué. Ah, pero allí, junto a mi asiento, porque ese avión venía de México y se regresaba a México. Y el asiento que me tocó, había un periódico universal que el pasajero anterior lo había dejado ahí. Y ahí me enteré de cuál fue el reportero del Universal. Le tocó estar en Tlatelolco y describía ahí cómo en el meeting que habían hecho los estudiantes ahí Plaza de las Esculturas, en la sí. unidad habitacional Tlatelolco, había mucha gente, no nada más estudiantes, había madres de familia, niños, y cómo relataba este reportero en el Universal, cómo un niño, después de la balacera terrible que hubo, que dejó tendidos a muchas personas en el piso, le decía a su hermanito más chico: Beto, levántate, levántate, Beto. Pero su hermanito ya estaba muerto. Eso es lo que yo leí esa vez, de que el reportero del Universal había escrito de lo que había pasado el 2 de octubre ahí en Tlatelolco con La represión del gobierno. sí, pero ¿cómo se llamaba? Se llamaba, tenía su nombre, el batallón, Olimpia, ¿eh? el batallón Olimpia. Olimpia, sí, 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 sí. sí. Y Y de hecho, dirigido por un militar uh-huh, que ya no recuerdo su nombre, pero que, uh-huh. pero también, años después, este, Poniatowska, Elena Poniatowska escribió un libro, La crónica. La noche de Tlatelolco, creo que se llamó, y allí relataba, entre otros Uh-huh. relatos que ella hizo, bueno, que ella recogió, de un sargento, o o cabo, un sargento que le decía a los de su batallón:
mientras estaban atacando allí la unidad Tlatelolco, durante el mitin aquel famoso, que este sargento Sí. les decía a sus soldados, disparen al aire, para que no mataran a nadie. O Pero lo menos posible. sí, sí, pero de todas Perfecto. maneras fue una matanza y Una muy cruel. es histórico eso que ya no necesito